Bienvenidos a todos y a todas a esta presentación que tenemos hoy el placer de contar con Valeria Viva. Ella es ingeniera, tecnóloga, emprendedora y además docente. Trabaja por la igualdad de género con foco en la tecnología. Además es directora de la agencia digital SER 2.0 y fundadora de Mujer y Tecnología. Como ya saben, hoy vamos a hablar de las profesiones del futuro bajo la perspectiva de género y bueno, Valeria ahí nos va a comentar y a contar sobre la necesidad de la diversidad para la innovación, así que bienvenida Valeria y gracias por estar acá. Muchas gracias por la presentación y es un placer estar hoy compartiendo con ustedes sobre estos temas que me encantan. Así que voy a compartirles mi pantalla. Traje una presentación, igual la idea, ¿no?, es que nos vayan haciendo preguntas por el chat si tienen, y al final vamos a hacer un pequeño espacio para poder conversar si nos queda tiempo, ¿no? ¿Es así, Cami? Sí, correcto, me olvidé de avisarles eso, gracias. Tienen el chat habilitado, el Q&A también para hacer cualquier pregunta o comentario y al final las vamos a ir pasando. Buenísimo. Ahí está, ya todos ven mi presentación. Sí, perfecto. Excelente. Es la pregunta obligada de este tiempo, ¿no? Hay que preguntar, ¿ven la pantalla? Si no, Siempre, no es un webinar, si no se nos... tal cual. Bien, y acá lo que quería para arrancar, ustedes la están viendo, pero yo no, así que denme un segundito. Bien, entonces, para arrancar con la presentación, la idea es que, y de paso vamos calentando un poquito motores para esta charla y participamos, les voy a compartir un link para que armemos una nube, ¿sí?, con qué pensamos de la transformación digital, qué creemos que es la transformación digital. Acá les voy a compartir por el chat, pero también lo pueden ver acá mismo. ¿Sí? En la pantalla se ve del Menti, donde pueden ingresar. Con el código, entran a menti.com, con el código 7931542 o con el link, disculpen que les voy a estar compartiendo, y entre todos vamos a ir completando qué pensamos que es la transformación digital. Y fíjense que acá tenemos cómo van apareciendo las palabras que vamos completando y armando. ¿De qué creemos que es la transformación digital? Fíjense, informática, llevar a las pantallas, cultura, paso a lo virtual, adaptación, actualidad. A ver qué más nos aparece. Complementar virtual. Esto está bueno porque vamos entre todos armando y esta nube se va ampliando. Inmediatez. Y a veces sucede innovación, y fíjense que innovación aparece más grande porque hay más de una persona que la selecciona como su palabra. Subsistir. Qué interesante. Puntualidad. Miren, transformación digital con puntualidad. Paso a lo virtual. No sé si les gusta, me encanta ver cómo se van armando las nubes. Esta de palabras, de ideas que vamos construyendo entre todos y todas. Cambio de mentalidad, también aparece, ahí aparece 2 veces porque tiene una palabrita distinta. Bien. Bueno, qué interesante todos los que nos va apareciendo: simplificación, nuevo orden, resiliencia. Fíjense cuántas cosas diferentes nos vienen a la mente cuando hablamos de transformación digital. Y todo lo que menciona desarrollo evolutivo, todo muy pertinente con este momento, ¿no?, que estamos viviendo y cómo funcionan las transformaciones digitales que van sucediendo en las organizaciones. Eficiencia, cambio de mentalidad, no sé si lo había mencionado. Bien,
Este Menti después igual les queda disponible para ir consultando si quieren ir subiendo, o les paso la captura. Está bueno ver cómo se va armando. Bien. Entonces acá ustedes trajeron un poco qué es transformación digital, las distintas ideas que se nos vienen a la mente, y antes de hablar, ¿no?, de adentrarnos en la transformación digital, yo pensé entrarles un poquito, y que tiene que ver con varias de estas palabras que ustedes mencionaban, que son los entornos VUCA. Seguramente los escucharon, y si no, les cuento que entornos VUCA vienen del inglés, ¿no?, son entornos volátiles, inciertos, de uncertain, complejos y ambiguos. Desde hace ya varios años existe este término, pero se viene utilizando en el mundo de los negocios. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos entornos más de este tipo, en los cuales no podemos predecir qué es lo que va a suceder, ¿sí? Manejamos niveles de incertidumbre bastante altos. Una de las claves, se dice, de este tiempo es aprender a lidiar o a transitar estos entornos VUCA que antes de la pandemia, ¿no?, los mencionábamos como entornos que costaba imaginárselos, y se nos presentó un entorno bien VUCA, no sabemos qué nos va a pasar en el corto plazo. Y fíjense que estos entornos, estas cuatro, ¿no?, variables, que son la ambigüedad, la incertidumbre, la volatilidad y la complejidad, tienen que ver justamente con cuánto sé acerca de lo que va a pasar y cuán bien puedo predecir lo que hago. Entonces, dependiendo, ¿no?, de esa certeza e incertidumbre y previsibilidad, me voy parando en distintos escenarios. Cuando sé poco de la situación y puedo predecir también muy poco, estoy en un escenario ambiguo, y así cada uno de ellos. Pero lo que me interesaba traer, ¿no?, de este tema, es que lo que dicen los expertos, que tenemos que acostumbrarnos. ¿Por qué? Porque estos entornos ya son comunes en nuestros trabajos, porque salen nuevas tecnologías, no necesariamente tienen que ser pandemias, pero nuevas tecnologías, cambios, sistemas, en legislaciones. Entonces tenemos que tener como esta cintura de adaptación a las nuevas situaciones. Entonces lo que se menciona, que la mejor forma de transitarlos es con conocimiento. Y ese conocimiento está dado por la formación, estar todo el tiempo actualizados, cada uno de nosotros y nosotras, en lo que hacemos, saber qué es lo que está pasando, hacia dónde está yendo el mercado, la industria. Y por otro lado, la flexibilidad, esta adaptación al cambio, en ir trabajándola, porque es la nueva constante. Entonces me parecía interesante, y en línea también con las palabras que aparecían, ¿no?, hablando de transformación digital, me parece que hace sentido hablar de estos nuevos entornos que cada vez van tomando protagonismo en todo lo que tiene que ver con el mundo de los negocios. Y cuando hablamos de transformación digital, una de las primeras cosas que se nos aparece es las tecnologías. Y lógicamente, muchas veces son estas nuevas tecnologías las que empujan estos cambios, y si venimos rezagados en las empresas en las que estamos, capaz que la competencia está trabajándolo, y tenemos que salir a implementar sistemas de predicción de comportamientos de nuestros usuarios. O, bueno, todas las soluciones, ahora estoy trabajando en una solución de telemedicina, algo que hace un tiempo era bastante difícil para algunos, ¿no?, de pensar. Y así en todas las áreas, porque muchas veces estas tecnologías nos suenan como enormes, y no, es para las grandes empresas, y la realidad es que hay pequeñas empresas, emprendedores también, trabajando con nanotecnología, incorporándola a sus productos. Blockchain, se pueden hacer muchísimas cosas, y muchas veces lo que tenemos que hacer también es ver cómo esto nos impacta. Un caso que yo muchas veces uso, que me llamó la atención cuando lo leí, es el caso de Red Bull. En Red Bull
se vio impactado por los autos autónomos. Y uno dice, ¿y Red Bull, la bebida energizante, qué tiene que ver con esto? Bueno, resulta que en Estados Unidos Red Bull tiene el 70% de su consumo está dado por los conductores de camiones. Y fíjense que ya están trabajando para ver cómo van a reemplazar todo ese consumo que no van a tener cuando empiecen a funcionar los camiones autónomos, que se espera que sea de los primeros espacios en los que funcionen, ¿no? Para transportar en un comienzo no personas, sino productos. De esa misma forma que lo hace Red Bull, muchos y muchas de nosotros nos vemos impactados por estas nuevas tecnologías y es un trabajo que tenemos que tomarnos, el ir viendo cómo nos va a impactar en cada cosa que hacemos. Hoy en día, y ahora vamos a ver un poquito más, la tecnología es transversal absolutamente a todo. Yo traje algunas de las que más se nombran, ¿no? Y los temas más actuales, pero hay muchísimas tecnologías que nos tocan algunas más de cerca a cada uno, y ver cómo eso, ¿sí?, impacta en mi negocio, ya sea que trabaje en una empresa, que tenga una pyme, un emprendimiento, y cómo voy a transformarme para no quedarme atrás, ¿sí? Y eso es un trabajo que tenemos que empezar a hacer, y no es que lo hacemos una vez. Es algo que debemos incorporar a nuestra rutina, ir haciéndolo, porque una de las grandes características de nuestras nuevas tecnologías es que crecen exponencialmente. A veces empezamos a hablar y en 6 meses ya está por todos lados. No sé, TikTok, el año pasado se empezaba a hablar más y hoy tiene 800 millones de usuarios. Bueno, eso sucede con las nuevas tecnologías, entonces tenemos que estar muy pendientes de lo que va pasando. Pero, si bien la tecnología es importante, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de transformación digital no se trata de tecnología, se trata de estrategia y nuevas formas de pensar. Hay un dato, no menor, me parece, que tiene que ver con el porcentaje de fracasos en transformación digital que hay, y está cerca del 70%. Empresas que se embarcan, empresas, pymes, emprendimientos que quieren hacer una transformación y no lo logran. Un 70% de ellas, y por lo general se subestima, ¿sí?, las otras variables. Fíjense que cuando hablamos de una transformación digital, la tecnología es solamente una parte. Transformación digital no es implementar un nuevo software, no es hacer un e-commerce, no es comenzar a trabajar, a vender online. Tal vez luego de un proceso de transformación digital en el cual ponemos al cliente en el centro, investigamos qué es lo que tenemos que hacer, llegamos a la conclusión de que tenemos que implementar un software, que tenemos que comenzar a operar de forma online, pero eso no significa que nos transformemos, ¿sí? Eso solo. Empezar a operar en las redes sociales tampoco es una transformación digital, y muchos los que estamos haciendo ahora tampoco es una transformación digital. Yo doy clases, las clases que daba de forma presencial en la universidad, ahora las doy de forma virtual. Y es una transformación, verdadera transformación digital sería preparar totalmente los contenidos, que ahora con un poco más de tiempo podemos hacerlo, pero cuando de un día al otro pasamos de clases presenciales a clases virtuales, lo que hicimos fue digitalizarnos. Hay que diferenciar eso, ¿no? Incorporar tecnología, que es digitalizar, no es transformación digital. Que lo que tiene en cuenta, fíjense, es la agilidad, que esto seguramente escucharon hablar mucho, y tener en cuenta qué es lo mejor para mi cliente, procesos de innovación, que no empiezan ni terminan, sino que uno ingresa en ese circuito y pasa por toda la organización pensando cuáles son las mejores formas para mi cliente, para mis usuarios. Una de las palabras que me parecen más importantes, ¿no?, mencionar con la transformación digital que acá resalté, tiene que ver con la entrega, la mejora, la colaboración y la reflexión. Todo el tiempo necesitamos este tipo de entornos colaborativos, que te toman su tiempo, que están probando,
y con este probar lo que conlleva muchas veces equivocarnos. No podemos ser ágiles ni implementar transformaciones digitales en entornos en los que si nos equivocamos alguien nos está mirando y nos dice, no, así no se puede. Es muy importante trabajar todos estos puntos, por eso se dice que la cultura muchas veces es más importante que la tecnología en estos procesos, ¿sí? Y hablando, ¿no?, de que las personas es uno de los factores más importantes en estos procesos de transformación digital, me parece que está bueno que charlemos de cómo nos transformamos nosotros y nosotras, para esta nueva era digital, y qué es lo que podemos hacer para avanzar en esto. Acá les traje algunas de las habilidades que se mencionan como las habilidades del siglo XXI. Se habla muchísimo en la educación por ejemplo, en niveles iniciales o en nivel secundario también, de qué es lo que necesitan las niñas y los niños, cuáles son las habilidades del futuro. Pero tal vez no estamos hablando lo suficiente de que son también las habilidades que necesitamos cada uno y cada una de nosotras hoy, porque nos quedan todavía muchísimos años en este mercado que ya se está cambiando, que se aceleró todo este cambio con la pandemia y la cuarentena, pero que se va a volver cada vez más vertiginoso. Hay datos que dicen que en el 2025 hay muchos empleos que ya van a ser reemplazados por otros. Se van a crear, se habla que se van a desaparecer 2 millones de empleos y que se van a crear otros 30, pero son empleos totalmente diferentes y requieren de otras habilidades. Cami, estoy yendo rápido, vos parame, no sé si hay alguna pregunta. No, por ahora todo súper claro y por demás interesante, así que adelante. Buenísimo, díganme si a veces voy medio rápido, me avisan. Bueno, y algunas de estas habilidades que tenemos que ponernos a trabajar, si es que ya no lo hicimos, son la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico, la resolución de problemas. ¿Y por qué hablamos de estas? Porque son las habilidades que aún la inteligencia artificial no logra emular. ¿Sí? Esas son las habilidades propias de nosotros. Entonces, tenemos que desarrollar la comunicación, que cada vez es más necesario. Fíjense ahora cómo tuvimos que adaptar nuestras formas de comunicarnos en este entorno digital. Muchas veces trabajar esto de escuchar y no podemos interrumpir como lo hacemos en los entornos offline. Es una forma de adecuarnos. La colaboración, ¿sí? Como veíamos antes, es importante en las empresas y es importante también intraempresa y extraempresa, ¿sí? En todos los ámbitos, conectarnos con personas que nos potencien. Hay muchos entornos hoy para colaborar con otros y aprender, así que tenemos que fomentar, a veces no tenemos, es una cultura, es cambiar un poquito, comenzar a relacionarme. Hay mucho estos días de conectarse por las redes sociales, por LinkedIn, bueno, aprovechar eso, linkearme con otras personas para justamente compartir conocimiento, compartir acciones. Bueno, el razonamiento cuantitativo, pensamiento lógico, la autorregulación, que uno dice, esto se habla mucho, ¿no?, en los niños, y las niñas ayudarlos a autorregularse, pero también a veces necesitamos los adultos estas habilidades, la determinación y la perseverancia. Ahora después vamos a hacer foco, estas son las habilidades que se nombran así como marco necesarias para este nuevo ciclo, para el siglo, y después las vamos a resumir en 4 principales. Pero tomarnos un ratito para ver cómo estoy con esto, con cada una de ellas, cuáles son mis habilidades, como una especie de foda, y armarme un plancito de en qué me voy a poner a trabajar. Hay muchísimos cursos, hay webinars vivos, muchísimo material, pero sobre todo otras personas en la misma. Así que a veces armando grupos
armando mi plan de hacia dónde quiero ir, me parece que estamos en un muy buen momento para trabajar en potenciar todas estas habilidades. Y ahora sí, un poquito de cuáles son estos empleos que se menciona del futuro, y a mí me hacía un poco de ruido, ¿no? Como limitarlo a una lista de empleos del futuro, ahora les muestro algunos, pero lo cierto es que cuando hablamos de empleos del futuro o los empleos emergentes que hoy están surgiendo, tienen que ver básicamente con la tecnología. Ahí ahora les muestro una lista de empleos que se están pidiendo muchísimo y que sí tienen mucha demanda, y también ahora muchas personas capacitándose, pero creo que también es importante que pensemos cada uno y cada uno, porque tampoco es que vamos a ser ahora todos especialistas en data science o nos vamos a volver, sí, expertos en inteligencia artificial, sino que necesitamos observar cómo estas nuevas tecnologías, un poco lo que veíamos con la transformación digital, impactan nuestras carreras o nuestras profesiones o lo que queremos hacer. Dentro de esta lista que armé, los empleos, ¿no?, que más se están demandando y que requiere el mundo a partir de las nuevas tecnologías, hay muchísimos que no aparecen, como por ejemplo se llaman nanomédicos, médicos que trabajan con dispositivos mini para el tratamiento o diagnóstico de enfermedades. Tenemos los abogados digitales, abogados que son especialistas en contratos digitales o en blockchain, contadores lo mismo. Digo, me parece que tenemos que, perdón, que vuelva sobre esto, pero en la agricultura también, le pongo la agricultura porque a veces es lo que más cuesta imaginarse, muchísima inteligencia artificial, data science, ¿sí? En una industria que uno dice, el campo, bueno, se está digitalizando y transformando digitalmente a pasos agigantados. Entonces, creo que nuestra tarea hoy es ver hacia dónde va lo que hacemos o queremos hacer. Sé que también hay muchas personas, pymes, que se están replanteando cuál es mi rumbo, ¿sí? El reinventarse o transformarse es algo que me llegan bastantes consultas por ese tema. Me llegan muchas consultas también de personas que, ¿qué estudio? Quiero hacer una carrera tecnológica, ¿qué estudio? Y es muy fácil, ¿no? Decirle a alguien, estudia inteligencia artificial, vas a tener trabajo. Pero yo imagino que si no es lo tuyo, vas a tener trabajo, vas a ganar bien, pero me parece que hay espacio para todo. Se van a reinventar las profesiones a través de la tecnología, pero no es que van a desaparecer como se habla en algunos espacios. Entonces digo, y se los cuento porque me ha pasado que alguien me pregunta qué estudio y por qué no haces un curso de data science, le recomendé a alguien y la verdad que me dijo, pero esto no es para mí. Pero después, investigando un poco más en el área que le interesa, que tiene que ver con la sustentabilidad, hay muchísimas cosas, con datos también. Entonces capaz que es entrar por ese lado, ¿no? Por el curso de Python o de Big Data, sino entrar por lo que a uno le gusta y buscar qué es lo que está pasando. Una de las ventajas que tenemos en todos estos temas, ¿no?, y es una de las ventajas de ser del tercer mundo, es que por lo general todo sucede a otro ritmo y ya se avanzó bastante en el primer mundo. Entonces podemos observar ahí qué es lo que se está haciendo en cada una de nuestras industrias. Hay muchísimos avances en ponerse, ¿no?, a buscar. A mí me pasa, a veces me sorprendo en áreas que uno dice, no sé, se está trabajando muchísimo la realidad virtual, que antes la concebíamos como entretenimiento, hoy se está usando para tratamiento de enfermedades, de fobias, la utilizan psicólogos para aprender idiomas, ¿sí? En cursos, imagínense, aprender italiano paseando por las calles de Roma y no hacerlo desde nuestra casa, a través de la realidad virtual, ciudades virtuales donde venden lotes
ese es un invento, un desarrollo de un argentino, creó una ciudad totalmente virtual en la que nosotros podemos comprar nuestros lotes y desarrollar nuestros negocios en esta ciudad. ¿Sí? Muchísimo, muchísimo para explorar en todos estos temas. Y fíjense que además en los empleos emergentes aparece muchísimo el Customer Success y el Customer Service, ¿no? La atención al cliente cobra un protagonismo central. Hay mucho también de representante, más allá de la tecnología, que sí utilizan tecnología, pero con esto que mencionamos de la transformación digital, la agilidad y poner al cliente en el centro de lo que hacemos, bueno, muchas veces tenemos que trabajar en fidelizarlo, en darle un mejor servicio, y por eso se están necesitando muchos especialistas en estos temas. Así que tampoco es que todo, absolutamente todo, es tecnología. Me parece interesante, ¿no?, comentar eso. Yo estoy chequeando, ¿tenemos algún comentario acá, alguna pregunta? No, por lo pronto está siendo demasiado clara y nos dejas con muchas reflexiones, Sí. me parece, porque por ahora No preguntas. me están durmiendo, ¿no? No. Mirá. No, no, te aseguro que no. Bueno, entonces, acá tengo los empleos del futuro y resumiendo lo que veíamos antes en esa lista, me parecía que podemos volcar ese listado de las habilidades del siglo XXI. Se habla mucho de las 4C, que son el pensamiento crítico, las C empiezan con C en inglés, creatividad, y yo le agregué la innovación, me parece que también es una habilidad que necesitamos desarrollar, ¿no? Comunicación y colaboración. Yo creo que todas y todos nosotros tenemos que tomarnos un rato y decir, estoy por leer un libro y pensar, ¿estoy trabajando bien en esto? ¿Me estoy adaptando a las nuevas formas de colaboración? Porque también nos pasa muchas veces que personas que me dicen, no, comunicación, yo trabajo hace 20 años en empresas, con tantos clientes, ¿cómo no voy a saber del tema? Pero cambió, y hay otra forma de comunicarnos. No es lo mismo comunicarnos con las nuevas generaciones, no es lo mismo, como estamos experimentando, comunicarnos todo el tiempo de forma digital. Cambiaron los horarios, cambiaron los tiempos. En la agencia llevamos cuentas en las redes sociales, cambió el consumo, eh, cambiaron los tiempos de respuesta. Marcas que los fines de semana casi no tenían movimiento y hoy están a pleno. Bueno, después ahí habrá que ver el balance, ¿no?, entre lo saludable y la realidad, pero ponernos a pensar realmente cómo estamos trabajando estos temas. La creatividad es algo que podemos expandir infinitamente, o sea que cada uno de nosotros puede hacer algo para ser más creativo y eso es algo por lo que arrancaría. Y el pensamiento crítico también, en un mundo tan lleno de algoritmos, ponernos a revisar nuestros conceptos, ahora vamos a hablar un poquito de sesgos, pero eh, analizar cómo es que entendemos al mundo, cómo lo ve el resto de las personas. ¿Estamos viendo lo que queremos ver o vemos lo que nos muestran estos algoritmos que están por todas partes? Y como decíamos antes, todo lo que tiene que ver con la colaboración. Acá para diferenciar la creatividad, por lo general es esto, ¿no? Es expandir mis ideas, mi forma de pensar. Y la innovación tiene que ver con generar impacto. Por lo general, para innovar necesito creatividad. Puedo ser creativo sin innovar. Pero hoy, en lo que hacemos, necesitamos todo el tiempo ser innovadores, justamente por estos entornos que veíamos, VUCA, estos entornos tan inciertos, volátiles, complejos y ambiguos que requieren de todas nuestras habilidades para adaptarnos rápidamente, e innovar es algo que tenemos que tener como aceitado. Y ahora sí, ahí creo que vos me decís cualquier cosa, que vi algún comentario.
Sí, Daniel comentaba por las preguntas y respuestas, decía, por lo que contás, mucha gente no podrá realizar esto por un tema de edad. Bueno, acá me parece súper interesante la pregunta de Daniel. Por lo general, asumimos que hay un tema de edad con la tecnología. Y les cuento que trabajando en esto, y probablemente a muchos y a muchas de ustedes les ha pasado, yo conozco personas de 20 años que son mucho menos innovadoras que otras de 60 y pico. Estoy en un grupo de innovación en una empresa y hay alguien que tiene 60 y pico de años, que la verdad es un grupo bastante diverso porque, como vamos a ver, es muy difícil innovar sin diversidad. Y creo que eso es parte, ¿no?, de nuestros estereotipos. Pensar innovador, tecnología, eh, joven. Bueno, se habla muchísimo, hay mucho material acerca de esta revolución senior y cómo las personas mayores de 45 o 50 años se están reinsertando en el mundo laboral con toda la nueva tecnología. Así que me parece que está bueno, primero, sacarnos un poquito esos prejuicios que tenemos. Todas y todos tenemos ese tipo de prejuicios, algunos con unas cosas, otros con otras, y ponernos a trabajar. Y también tener en cuenta que ser joven no es sinónimo de me va a ir mejor. Estamos más cerca, lógicamente uno dice, bueno, alguien, un nativo digital, está mucho más cerca, se hizo con tecnología, que alguien mayor a 50 años de adaptarse a esto nuevo, pero no necesariamente. ¿Sí? Hay, creo que algo bueno también de estos tiempos es la democratización de la información. Hay tanto curso, tanta capacitación por todos lados, que todos tenemos el mismo acceso. Así que no sé si respondí tu pregunta, Daniel. Obviamente la tecnología, porque tampoco podemos eh, ignorarlo, ¿no? La tecnología es una barrera de entrada en muchas cosas. Está pasando y muchas transformaciones digitales dejan personas en afuera porque no logran adaptarse, pero no tiene que ver con la edad. De hecho, hay estudios que dicen que no es que se muestra en una disparidad etaria, no, se ve que más o menos quedan personas afuera, pero no tiene que ver, sí más con la forma de encararlo que con la edad. ¿Sí? No sé si respondí. ¿Alguna otra consulta? No, comentaban ahí en el chat, concordaban un poco con esto del prejuicio, y ahí justo Franco nos deja una pregunta y dice si van a llegar estas transformaciones a los contextos más vulnerables o si podrían generar más desigualdad. Bueno, ese es un gran tema, ¿no? La realidad es que todo esto profundizó las desigualdades existentes y se ve muchísimo en la educación. Hay chicas y chicos que no están teniendo clases porque no tienen los dispositivos, mujeres que no pueden desarrollarse profesionalmente porque tienen que cuidar a los hijos que ahora no están yendo a las escuelas, varones también, pero también recae más por estos estereotipos que tenemos, el cuidado doméstico en las mujeres. Así que la tecnología, por un lado, creo que viene a brindar muchas opciones, pero en esos entornos más vulnerables las desigualdades también se profundizan. Y lo bueno es que creo que se está trabajando eh, para, para nivelar eso. Yo estoy estudiando ahora lo que es el ciudadanía y brecha digital, y bueno, hoy realmente si no tenemos, ¿no?, una conexión a internet y un dispositivo que pueda conectarse, ¿podemos ejercer nuestra ciudadanía? Es una pregunta que me hice y estoy haciendo en una tesis. Bueno, me parece que hay todo un tema para investigar, por suerte hay muchísima gente trabajando en eso y generando políticas públicas para tratar de hacer un mundo un poco más igualitario. Y ahora, a ver, para que participen un poquito y no hable yo sola, ¿qué les parece que es diversidad? Los voy leyendo en el chat. Lo distinto a mí, dice Rosario. ¿Quién más? ¿Quién más comparte que cree que es la diversidad? Lo que se les ocurra. No vamos a evaluar, es para
para ver qué pensamos un poco de esto, valorar las diferencias. Muy bueno que nos dice Daniela. Variabilidades en las personas o animales, diferentes puntos de vista. Me parece que está bueno, ¿no? Más allá de compartirles esto de qué traemos de cada uno de estos temas de antemano. Porque creo que es un tema, la diversidad, que se está hablando bastante, pero a veces sabemos realmente qué significa diferentes posibilidades, aceptar gente e ideas distintas, conectarnos con distintas realidades, riqueza de conceptos, puntos de vista. Bueno, qué bueno todo esto que traen. Bien, y diversidad implica variedad y diferencia, como bien decían ustedes, significa abundancia de cosas diferentes. Con que haya uno que es distinto, no estoy siendo realmente diverso, ¿sí? Entonces, que haya distintos puntos de vista. ¿Y qué les parece, qué tan importante es la diversidad en nuestros trabajos, en lo que hacemos? Acá también los leo, así no sigo hablando yo sola. A ver, es evolución social, acá dice otro. Bien, la diversidad aparece cuando hay espacio para mostrarnos auténticos. Buen punto, los equipos diversos son más innovadores. Muy bueno acá lo que trae Rosario. Enriquece el entorno. Bien. Por otro lado, se está viendo que no ser diverso tampoco es posible generar buenos negocios e innovar. Acá les traje un ejemplo que me gusta. Este es un dispositivo, una jabonera, ¿sí? Los que tienen con sensores que uno pone la mano abajo y les da jabón. La lanzaron, el caso ya tiene un par de años. ¿Y qué sucedía? Cuando una persona con la piel más oscura ponía la mano abajo de este dispositivo, no le daba jabón, no la reconocía. Bueno, los denunciaron por discriminación racial, tuvieron que sacar todos estos dispositivos, habían llenado shoppings con estos aparatos y tuvieron que retirarlos con todas las pérdidas económicas que eso significó. Pero digo, ¿qué les parece a ustedes? ¿Esta empresa que hacía los dispositivos de jabones quería discriminar realmente? Eran racistas y dijeron, vamos, queremos que nuestros dispositivos solamente los utilicen personas con las pieles blancas. A ver acá que me dicen, la diferencia es muy... No, le faltaba diversidad. Exactamente, porque muchas veces lo que pensamos, se les perdió acá, no sé qué decía Margarita, pero muchas veces nos ponemos están discriminando. Todos tenemos, todos y todas tenemos puntos ciegos, hay cosas que no vemos, pero no porque no querramos, porque por nuestra formación, nuestro contexto, muchísimas cosas más. Vieron con los puntos ciegos, porque cuando vamos en el auto hay un espacio que lo que sucede ahí no lo vemos. Bueno, lo interesante es trabajar con personas que tengan otros puntos ciegos diferentes a los nuestros. Si en ese equipo de esa empresa hubiera existido una persona con la piel más oscura, probablemente esto no hubiera sucedido. O si lo hicieron con set de datos, habría que haber tomado datos validados que los mismos tengan diversidad. Que ese también es un tema que hoy está pasando. En estos algoritmos un poco amplifican estos prejuicios, sesgos que ahora vamos a ver que tenemos las personas. Acá les traigo, este es un caso con discriminación racial, y con el tema de diversidad de género tenemos muchísimos casos, ¿sí? Hay autos que son un 71% menos seguros para las mujeres, 71% menos, ¿eh? ¿Por qué? También, ¿querían discriminar? ¿No pensaban en las mujeres? No. La seguridad se testeó con muñecos percentil 50, varones percentil 50. Entonces, las mujeres que no ingresan en esa categoría
no tiene las mismas características de seguridad. Tenemos sistemas de reconocimiento de voz que tienen un 70% menos de probabilidad de identificar las voces de mujeres de las de varones. También, lo mismo. Quieren que el sistema de reconocimiento de voz funcione para la mayoría de las personas, pero los que lo hicieron probablemente lo testearon con la realidad que conocían, que conocen ellos. Muchas veces sucede cuando se realizan dispositivos tecnológicos en Europa y no reconocen a las personas asiáticas o viceversa. Medicamentos que no funcionan, por ejemplo, cuando las mujeres están en sus ciclos menstruales, porque no se tuvo en cuenta. Por eso, fíjense, les traje algunos poquitos casos, hay muchísimos más, necesitamos diversidad de miradas en los equipos, para que esos puntos ciegos que a veces surgen se puedan complementar con las de otras personas. Y en género, vamos a ver que son muchísimos. Por eso, y como bien mencionaban ustedes, la diversidad es crucial para innovar. Las personas con distintas perspectivas son las que permiten romper moldes. Innovar tiene mucho de romper moldes. Y hablando de esto, de diversidad, me parecía interesante que hablemos de sesgos y estereotipos, ¿no? Pero antes de hablar puntualmente de qué son los sesgos y los estereotipos, vamos a hacer una actividad. Les voy a compartir un link. Que tengo por acá. Yo les voy a leer un caso, después para que podamos charlar de sesgos. Me pareció interesante este ejemplo, que es el caso de Linda. Este es el Menti al que tienen que entrar. Ahí les aparece 891208. Pero mientras les leo, es muy cortito, es para que realicen esta actividad. Linda es una chica de 31 años, soltera y muy inteligente. Cuando era estudiante estaba muy preocupada por temas de discriminación y justicia social. Señale a continuación cuál le parece más probable de las alternativas 1 y 2. ¿Sí? ¿Ya ingresaron el Menti? La alternativa 1 es, Linda es ahora una empleada de un banco, y la 2, Linda es empleada de un banco y una activista feminista. Ahí, Valeria, preguntan en el chat que no están pudiendo ingresar a Menti. Perdón, les voy a compartir también el link. Ahora está sí. Enviado. Ahí está. Bien. Entonces, se los leo de nuevo. Linda es una chica de 31 años, soltera, muy inteligente. Cuando era estudiante estaba muy preocupada por temas de discriminación y justicia social. Señale a continuación cuál de las siguientes alternativas entre la 1 y la 2 le parece más probable. Linda es ahora empleada de un banco, o Linda es empleada de un banco y una activista feminista. Acá vamos viendo las respuestas. Bueno, fíjense, y acá estuvieron bastante bien, por lo general, les digo, que responden casi todos la opción 2, acerca de Linda. Y fíjense que si vamos a las probabilidades, ¿están viendo mi pantalla o no? ¿La tengo compartida? No, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Fíjense que la probabilidad, si hablamos de probabilidades y nos tomamos un segundito para analizarlo, es más probable la opción 1, porque esta es un subgrupo de la 1. Y si pensamos en probabilidades, siempre es más probable que el grupo grande, ¿sí?, suceda algo ahí que en el subgrupo. Pero
Este es un sesgo que tenemos las personas. La forma en la que entendemos, ¿sí?, cómo pensamos las probabilidades. Pero antes de eso, ¿qué son los sesgos? Yo quería traerles un ejemplo para llevarlos a ver, que les digo, igual acá estuvieron súper bien, porque en la mayoría de los casos es un 20% que responde la opción 1 y todo el resto responde la 2, y lo he probado en distintos entornos. Los sesgos son justamente atajos. Pues nosotros hablábamos de diversidad y muchas veces cuando charlamos, ¿no?, de diversidad, que vuelvo a sesgos, todos pensamos que somos personas diversas, la mayoría de nosotros y nosotras no discriminamos o tratamos de no hacerlo, pero ¿realmente nuestros sesgos no condicionan la forma que tenemos o los estereotipos de ver el mundo? Entonces decíamos que estos sesgos son atajos mentales, no son cosas que nosotros, de las que somos conscientes, suceden sin que nos demos cuenta. Nuestro cerebro trata todo el tiempo de organizar la información para gastar la cantidad de recursos más pequeña, ¿sí? Así funciona nuestra mente cognitiva. Entonces, los sesgos son atajos, y decimos, veo sillas, lugares para sentarse, veo manzanas para comer, pero ¿qué sucede? Muchas de estas organizaciones que tiene el cerebro ayudan a discriminar. Entonces, ahí, por ejemplo, hay información que nos dice que a las mujeres en los empleos les exigimos, hay estudios, ¿no?, que muestran que a las mujeres les exigimos, para decir que son talentosas en lo que hacen, no solamente que sean buenas, sino además tienen que ser agradables y serviciales, algo que no les exigimos a los varones. Es cómo funcionan nuestros sesgos, estereotipos, que decimos mujer servicial. Bueno, todas estos temas cuestionan un poco nuestra forma de pensar. El gran problema que existe con los sesgos, y les digo que hay una lista de más de 150 sesgos identificados, el que vimos nosotros se llama la falacia de la conjunción, que es una falacia lógica que consiste en pensar que una situación específica es más probable que la situación general. Eso es algo que hacemos muchas veces. Acá lo pusimos de manifiesto en un ejemplo, pero es algo que solemos hacer en muchos ámbitos, y así hay muchísimos más. El tema es que cuando leemos sobre sesgos podemos reconocernos, si tenemos suerte podemos reconocernos en alguno de ellos, pero con eso solamente no alcanza. Es como que tenemos que hackear a nuestro cerebro para que deje de pensar de esa forma. Es un esfuerzo que tenemos que hacer, pero reconocerlos es el primer paso, claramente, para poder trabajar en esto, ¿no? Los sesgos y los estereotipos son generalmente lo que más limitan nuestra perspectiva de género. Entonces, Valeria, disculpa, sí. nos piden en el chat de YouTube si podés volver a explicar por qué este mecanismo que comentabas sobre el uso de los sesgos como atajo. Si lo podrías volver a repetir. Sí, esa es la definición de los sesgos, ¿no? Que son básicamente atajos al cerebro. Y el caso que yo les traje lo descubrió Daniel Kahneman en el año 34, en 1934. Tiene unos cuantos años y se llama falacia de la conjunción. Si buscan sobre sesgos, hay muchísimo material y hay más de 150 identificados. Este es uno que lo descubrió Kahneman, y que, como les decía, fíjense que si ahora lo pensamos decimos, obvio. Yo les planteo una situación, le digo, ¿qué te parece que es más probable? ¿Trabaja en un banco o trabaja en un banco y es activista feminista? Nos parece obvio, pero por lo general nuestro cerebro va hacia el grupo más específico. Y nos sucede con todo. A veces vemos cierta información y decimos, feministas, tal cosa. Tal inclinación política, tal otra. Cuando en realidad, si pensamos en todos los sesgos, los estereotipos, o varones, esto, mujeres esto, amas de casa, si nos tomamos un tiempo para pensar y logramos analizar un poquito esa información que está almacenada en nuestro cerebro y tratamos de hackearla, vamos a ver que hay mucha que no nos hace bien
y que no es una forma correcta de ver el mundo. Por lo general, cada uno de nosotros creemos que la realidad es como la percibimos. ¿Mm? Y fíjense que vemos personas que piensan totalmente distinto, pero ellos también piensan que están en lo correcto. Bueno, esos son nuestros sesgos, nuestros estereotipos y cómo se armó nuestra forma de pensar. Para poder, ¿sí?, ser realmente más diversos, para poder actuar con perspectiva de género, ahora vamos a ver algunas cositas, pero tenemos que hackear esas formas de pensar, que nos dice, por ejemplo, que hay mujeres, fíjense si vamos a las carreras, ahora vuelvo acá, solamente un 23% de mujeres trabajan en tecnología. Uno de los ámbitos en donde hay más empleo, no se llegan a cubrir las búsquedas que hay todos los años, los sueldos son altos, se puede trabajar en todo el mundo desde un lugar, y sin embargo no hay mujeres. Los estudios dicen que es por estos sesgos y estereotipos, y cómo criábamos, a veces también seguimos haciéndolo a las niñas, y no las formamos para estas carreras que supuestamente requieren mucha matemática, y pensamos que a los 6 años las niñas ya empiezan a creer que no son tan buenas para las matemáticas. Y eso es claramente un tema de estereotipos, y cómo les mostramos la realidad. Y tenemos que trabajar, ¿no?, para hackear esas formas que tenemos ya de muchísimos años instaladas. Si hablamos de investigadoras científicas también, menos del 30% son mujeres. Y esto es una realidad que probablemente muchos y muchas de ustedes vean en sus empresas. Siempre, por suerte, me aparecen casos que no, y me cuentan de nuestra empresa, la mayoría son mujeres, y genial, pero eso no sucede. Porque también tendemos a creer, no, en mi entorno no sucede eso. Así que no sucede en el mundo. Si no sucede en mi entorno, en mi empresa hay 50% de mujeres en puestos de decisión, entonces en todos lados. No, en el mundo, esto ni siquiera es un dato de Argentina, solamente 3 de cada 10 personas que ocupan los cargos medios y altos son mujeres. Y si vamos a la cima de la pirámide, CEOs, tenemos 10% de mujeres. Algo que algunos intentan, ¿no?, llevar al debate es, no están menos capacitadas. Pasa que los números dicen otra cosa. Dicen que más del 60% de las personas con carreras universitarias en Argentina somos mujeres. Si vamos a las capacitaciones no formales, también. Muchísimas mujeres capacitándose todo el tiempo. Entonces tenemos que romper un poco con estos estereotipos, sesgos, y también yo creo que no hay un tema de no quiero que haya mujeres en la cima. Pero ¿qué sucede? Muchas veces cuando alguien tiene que tomar la decisión de a quién poner en un puesto, mira para atrás y el que tiene es un varón. Como él es un varón, el que tiene más cerca es un varón. Y ahí otra vez tenemos que trabajar, esforzarnos para romper un poquito esto. Si vamos a la universidad, bueno, lo que les decía, el total de las universidades, 58% mujeres, ahora están en el 60%. En ingeniería lo mismo, solamente un 23% mujeres. Y la última que aparece en la lista es sistemas y computación. Están textil, alimentos, química, por encima. Entonces, tenemos que trabajar. Estas también son parte de las profesiones que requiere el futuro del empleo. Necesitamos más mujeres en estos espacios. Y cuando vamos a los empleos emergentes que estábamos viendo antes, que hay una altísima demanda, en cloud computing, todo lo que tiene que ver con computación en la nube, un 12% solamente mujeres, un 15% en las ingenierías más demandadas, y 26% en data science e inteligencia artificial, que son 2 de las áreas que más están cambiando las empresas. ¿Por qué? Por la toma de decisiones a partir de datos, que cada vez se está implementando más en las empresas, y la inteligencia artificial, que nos permite optimizar procesos, tomar también, predecir, y transformar digitalmente nuestras empresas.
única área que también es un empleo emergente, todo lo que tiene que ver con producción de contenido, y en particular el audiovisual, que el consumo de contenido audiovisual viene creciendo exponencialmente en los últimos años, es la única área en la que las mujeres somos mayoría. ¿Mm? Así que tenemos también un trabajo que hacer llevando más mujeres a estos empleos que cada vez demanda más, iba a decir el futuro, pero también el presente, ¿no? Nuestros negocios. Y acá, un dato que no me parece menor, que alineado con esto, fíjense que tenemos que hacer algo diferente. Al ritmo que vamos, en el 2019 el Foro Económico Mundial dijo que faltan 100 años para eliminar la brecha de género, esta que hace que las mujeres no lleguemos a la cima de las organizaciones, estos techos de cristal, ¿sí? Techos de cristal porque nos dicen que no, que todos podemos llegar, que en realidad si nos esforzamos, que no hay nada, pero están ahí, no los vemos, pero están las paredes de cristal que hacen que las mujeres que crecen muchas veces no los hacen en las principales áreas de la empresa, sino vemos en áreas que no son claves en esas organizaciones. Así que tenemos muchísimo trabajo para hacer en estos puntos. ¿Pero qué? ¿Qué podemos hacer para ponernos también plan de acción? Bueno, trabajar en los sesgos inconscientes. Cada una y cada uno de nosotros podemos ponernos ya mismo a trabajar y fijarnos, ¿no? Hay distintos sesgos. Están los sesgos de afinidad que hacen que, si soy varón, por ejemplo, alguien que es de mi mismo equipo de fútbol, tengo cierta afinidad, o practicamos el mismo deporte, y estoy dejando de lado tal vez a una mujer. Los sesgos de confirmación, que me dicen que en realidad esta persona no está cumpliendo con la norma que yo tengo guardada, debe comportarse así. Si es mujer, tiene que comportarse de esta forma. Lo mismo sucede, ¿no?, con los varones. En este caso estamos viendo cómo hacemos para trabajar la perspectiva de género, para llevar más posibilidades y hacer que esos más de 100 años, algunos dicen más de 200, podamos achicarlos. Los sesgos de apariencia, que muchas veces también nos condicionan, y todos estos sesgos de género que, aunque yo no quiera pensar en ¿estoy favoreciendo sin querer a un varón en vez de una mujer? Porque a veces no es que lo hago a propósito, pero hay una prueba que hacemos en algunos ámbitos, ponemos ciertas habilidades, como por ejemplo negociación, empatía, liderazgo, y hay habilidades, y ponemos las columnas, ¿no?, varón-mujer. Y negociación y liderazgo se le suele atribuir al varón, y empatía a la mujer. Y hay muchísimos datos que nos muestran que no funciona así, que hay mujeres que negocian mejor, hay empresas, hay casos de empresas que muestran lideradas de mujeres que tienen mejores revenues, iba a decir, ingresos. Bueno, tomarnos ese tiempo, ¿no?, para llevar, cambiar un poquito estos chips que tenemos incorporados, y les cuento un caso cortito, un experimento que se hizo en Harvard. Se tomaron dos grupos, se dividieron en dos, ¿no?, los grupos de alumnos, y le dieron un caso para analizar. Se llamaba, la chica, ya me voy a acordar, Heidi Rosen. Bueno, Heidi Rosen era una inversora de riesgo, una mujer inversora de riesgo. Le dieron cuáles eran las características de Heidi. A un grupo le dijeron, ella es Heidi y estas características. Al otro grupo le dieron las mismas características, pero le dijeron que era Howard, un varón. Y ahí podemos ver, ¿no?, qué sucede con esto. La misma persona, mismas características. Con el varón decían que querían trabajar, les parecía una persona atractiva y les gustaría mucho trabajar con él, y con la mujer decían que era una persona egoísta, que solo pensaba en ella y no tenían ganas de conocerla. A veces hay algunos comportamientos que los tenemos censurados para las mujeres. Creemos que las mujeres no son buenas para ciertas cosas. Entonces, esto nos pasa, y yo les estoy hablando de esto, y también a veces hago de estas cosas porque es mucha información que tenemos, ¿no?, que deconstruir, que tenemos almacenada, pero ponernos a trabajar y ver cómo lo estamos haciendo cada una
y cada uno de nosotros en nuestras empresas es importante, y que seamos mujeres no hace que no lo hagamos. Lo hacemos varones, mujeres, todos. Bien, ¿alguna consulta hasta hoy, hasta acá? No, en realidad dejaban, digamos, un comentario que quizás es interesante para desenredar, que tiene que ver con, me parece, un pensamiento quizás que traemos desde el sentido común y desde justamente estos sesgos, que dice como qué le impide a las mujeres que estudian ingenierías u otras carreras, y podés quizás dar un ejemplo, Vale, de cómo se traduce eso que vos comentás del menor porcentaje de mujeres en estas carreras, para que quede concreto en un ejemplo. Bien, está buena la pregunta y capaz que no me explayé lo suficiente, pero hay estudios que muestran que cómo nos crían, ya desde los juegos, ¿no? Si a las mujeres les damos muñecas y, y cochecitos, bañeritas para las muñecas, y a los varones les damos juegos de ingenio y para armar, o hay una charla TED que es muy buena. Después les paso, también tengo acá un link para pasar de estos empleos emergentes. Hay un estudio que sacó LinkedIn que separé para enviarles. Me parece más interesante que lo que yo les puedo contar, un informe que es nuevito, con todos los que ellos consideran los empleos emergentes. Pero esta charla dice, enseñémosles coraje. Dice que a las chicas nos enseñan desde pequeñas perfección, y a los varones a ser valientes. Bueno, hay muchísimo de eso. Y hay un estudio que hizo Chicas en Tecnología, la organización, que también cuenta que muchas sí quieren estudiar, pero el entorno te dice, ingeniería, ¿te parece? Muchísimas, el apoyo de las familias es muy importante en esa etapa, y por lo general, yo creo que cada vez menos pasa, pero se suele censurar. Lo terrible de esto es que no aumenta el número. Más, hace un par de años bajó todavía la matrícula de inscripción de mujeres, y si aumenta lo hace muy, muy lentamente. Y también, hace poco me decían, yo estoy rodeado de mujeres. Bueno, en algunos ámbitos, en la mayoría, yo les digo que trabajé toda mi vida con varones en tecnología. Y no va cambiando. Sí, yo veo en mi Twitter muchísimas mujeres tecnológicas, pero en el mundo no pasa así. ¿Mm? Igual a los que quieran ahondar más en el tema, hay muchísimos estudios, me los piden, yo ahora les dejo mi mail, pero hay mucho material que no vamos a hacer a tiempo compartir. Ahora les dejo ese estudio también de LinkedIn. Y lo que quería, un poquito para cerrar, no sé si tiene algunas preguntas más, Camila. No, algunos comentarios en el chat, pero acá comentan, digamos, que la maternidad es una bisagra, dicen, en la perspectiva de la vida de las mujeres, y bueno, por ahora nada más. Bien, muy buen punto. La realidad es que la maternidad es una de los principales estadios, ¿no?, que hace que más desigualdades en el mundo laboral existan para las mujeres. Así que es un buen punto el que traes. Ahora no tengo ningún dato a mano, pero creo que es un 70% de las mujeres no sigue con su carrera cuando es madre. ¿Sí? Después les valido bien ese dato, que lo tengo en otra charla, pero es más o menos, si no es el 70, es el 60 y pico. Así que interesante. Y quería pedirles una palabrita que resuma qué se llevan de lo que charlamos. Un poquito, ¿no?, para validar esto. Totalmente de acuerdo. La economía doméstica, bien, los temas de cuidado, hay muchísimo para hablar, como que metimos muchos temas y tal vez no nos explayamos muy en particular, pero hay mucho material. Igual me pongo a disposición para pasarles contenido. Bien, Franco, me gusta esto, transformación digital no es digitalización, interesante punto, que solemos confundir. Información introductoria muy bien organizada, qué bueno. Muchas gracias, Rosario. Una charla diversa, voy a seguir investigando sobre el que hablaste, qué bueno. Eso me llevo, qué interesante, me alegra. Un nuevo paradigma laboral, acá voy a aprovechar a compartirles. Bien, buenísimo, gracias por estas palabras para ver qué se lleva nuevo. Y para cerrar, yo les traje una frase que me encanta, que dice, piensa diferente, porque la gente que está tan loca como para pensar que puede cambiar el mundo, es la que finalmente lo logra. Así que bueno, ahora si quieren vemos alguna pregunta, pero yo les agradezco muchísimo
por el tiempo, por estar ahí. Bueno, Valeria, la verdad que de parte nuestra, más que agradecidos y agradecidas, porque la verdad que súper enriquecedor acá un comentario que rescato, esto de hablar del tema de género de manera técnica y despojado del activismo, que sin no entrar en ese debate, es verdad que hablar de datos y mostrar datos no nos ayuda a traducir esa realidad y que se cristalice realmente de qué hablamos cuando hablamos de esta brecha de género. Así que agradecerte a vos, recordarles a todos que esta charla va a quedar grabada en la plataforma del instituto, que es institutopyme.com.ar, y bueno, felicitarlos y felicitarlas como siempre por participar y reflexionar sobre este tema que a mí en particular, ya sabés, me fascina. Sí, sí, la verdad que un placer, sé que sos del mismo tema y creo algo que quiero aclarar con esto, que me gustó mucho el comentario del final. El feminismo no es una mala palabra, el feminismo lo único que busca es la igualdad de derechos y oportunidades entre varones y mujeres. Cualquier otra acepción que tengan incorporada está buena, buscar material porque eso es lo único que se busca. Y bueno, en algo que no les dije y me parece oportuno con esto que decía Camila, ¿no? Qué bueno que se tomen este rato. Una de las habilidades que tenemos que desarrollar también, y que no la dije, es esto de volvernos aprendices. Y la capacitación no formal nos vuelve aprendices. Hoy ya no alcanza con la capacitación no formal, entonces cursos, participar de webinars, debatir con otros, esa es toda capacitación no formal, o mirar un video de YouTube, que nos enriquece y nos vuelve aprendices, que es también una de las habilidades necesarias para este momento. Escuchar otras miradas que nos aporten otras perspectivas, ¿no? Justamente, tal cual. Es un trabajo de Así que, todos los días. tal cual, Valeria. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, nos despedimos entonces y los esperamos en los próximos webinars. Que tengan muy lindo día todos. Gracias, Valeria, otra vez. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao.